Cierto día, Pierre le comentó a su esposa que unos ingenieros de los Estados Unidos le solicitaban información que les permitiera utilizar el radio en Norteamérica. Tenemos dos caminos, le dijo Pierre, o enviarle los resultados de nuestra investigación sin reserva alguna, incluyendo el proceso de la purificación, o considerarnos propietarios e inventores del radio, patentar la técnica y asegurarnos los derechos de la fabricación del radio en todo el mundo. Marie reflexionó unos segundos. Es imposible, dijo luego. Sería contrario al espíritu científico. Además, el radio se empleará para combatir una enfermedad. Sería imposible aprovecharnos de eso. Si nuestro descubrimiento tiene posibilidades comerciales, será una circunstancia de la cual no debemos sacar partido. Pierre sonrió con satisfacción, abrazó cariñosamente a su esposa y le dijo: esta misma noche escribiré a los ingenieros norteamericanos para darles toda la información que nos piden. Un cuarto de hora después, Pierre y Marie rodaban sobre sus bicicletas hacia el bosque. Acababan de escoger para siempre entre la fortuna y el honor científico. Al caer la tarde, regresaban exhaustos, con los brazos cargados de hojas y flores silvestres. Durante esos 4 años, los Curie publicaron de manera conjunta o por separado un total de 32 trabajos científicos. Su esfuerzo tuvo un fruto extraordinario cuando en 1903 se les concedió el Premio Nobel de Física junto con Henri Becquerel. Desafortunadamente, su gran mentor y el primero que desde siempre creyó en ella, Vladislav, su padre, había muerto un año antes, así que no pudo disfrutar del gran logro de su pequeña Marie. El otorgamiento de este Nobel tiene una hermosa anécdota, pues resulta que la Academia Sueca se lo había concedido únicamente a Becquerel y a Pierre, excluyendo a Marie por ser mujer. Pero Pierre no aceptó recibir el premio si no se reconocía también el trabajo de su esposa. Los miembros de la Academia finalmente aceptaron, pero con la condición de que solo Pierre y Becquerel dieran el discurso durante la entrega de los premios. Ante esta exigencia, Pierre dijo que no asistirían. Pero como la norma del Nobel exigía que los galardonados asistieran personalmente para dar el discurso, posteriormente los Curie viajaron a Estocolmo. Luego de recibir los diplomas, Pierre dijo: no soy bueno para hablar en este tipo de eventos, así que le concederé el honor a mi esposa. En medio de la ceremonia, y a pesar del disgusto de más de uno, fue Marie la que dio el discurso. Desde luego, el matrimonio ya lo había planeado así. El Nobel contemplaba una suma equivalente a $15,000, y su aceptación no era en modo alguno contrario al espíritu científico. Pierre pudo dejar la pesada carga de sus muchas horas de clase y salvar así su salud. Cuando recibieron el dinero, hubo regalos para el hermano de Pierre, para las hermanas de Marie, donaciones a varias sociedades científicas, a estudiantes polacos y a una amiga de la infancia de Marie. Marie se dio también el gusto de instalar un baño moderno en su casa, pero no se le ocurrió comprarse un traje o un sombrero nuevo y continuó con sus clases. Hacia las 2:30 de la tarde del jueves 19 de abril de 1906, un día opaco y lluvioso, Pierre se despidió de los profesores de la Facultad de Ciencias con quienes había almorzado y salió bajo la lluvia. Al atravesar la calle Dauphiné, pasó distraído detrás de un coche de caballos y se interpuso en el camino de un pesado carro cuya rueda izquierda trasera pasó por encima de él. La policía recogió un cuerpo aún cálido, del cual acababa de escaparse la vida. El fallecimiento de Pierre fue un golpe terrible para Marie, del que en realidad no se repuso jamás. El Consejo de la Facultad de Ciencias, por decisión unánime, otorgó a la viuda Curie la cátedra que había desempeñado su esposo en la Sorbona. Era la primera vez que se concedía tan alta posición en la enseñanza universitaria de Francia a una mujer. Llegó el día de la primera lección que había de dar en la Sorbona, Marie Curie. El aula estaba completamente llena, así como también los pasillos y corredores de acceso a las clases. En todos los rostros se revelaba la curiosidad. ¿Cuáles serían las primeras palabras de la nueva profesora? ¿Empezaría expresando su agradecimiento al ministro y al consejo universitario?
evocaría la memoria de su marido? Era costumbre que todo nuevo profesor elogiara la tarea de su predecesor. A las 2 de la tarde se abrió la puerta del aula para dar paso a Marie Curie. Marie se dirigió a ocupar su sillón en medio de una tempestad de aplausos. Cuando se hizo el silencio, Marie, mirando al frente, inició así su lección. Decíamos ayer que al considerar los progresos de la física, nos sorprende el gran avance en lo concerniente a la electricidad y a la materia. Todos los alumnos quedaron estupefactos. Madame Curie había reanudado el curso exactamente con la misma frase con que había terminado el suyo, Pierre Curie. La fama de Marie se extendió por todo el mundo. Recibía diplomas y honores de distintas academias extranjeras. En 1911 se le concedió el Premio Nobel de Química. Pero este galardón también trajo consigo una anécdota. Resulta que 5 años después de la muerte de su marido, Marie Curie había sostenido un breve romance con el físico Paul Langevin. Él estaba casado, aunque se había separado de su mujer meses antes. Parte de la prensa criticó el hecho y algunos miembros de la Academia Sueca contemplaron despojar a Marie del premio Nobel por el desprestigio que significaba que ella tuviera un amante. Entonces Bronislava, la hermana de Marie, envió una carta a la Academia recordándoles que ella era viuda desde hacía 5 años, es decir, era una mujer soltera, por lo cual no estaba cometiendo adulterio ni se podía considerar que tuviese un amante. Sin embargo, en Estocolmo seguían reacios, por lo cual Bronislava les envió una segunda carta informándoles que haría público el nombre de todos los hombres que habían recibido el premio Nobel y que a la vez tenían un amante. De inmediato la Academia Sueca cesó en sus aprehensiones. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Marie intentó vender sus medallas de oro del premio Nobel y donarlas a las actividades bélicas, pero el Banco de Francia se negó. En todo caso, su aporte durante la guerra fue fundamental, pues creó el servicio de ambulancias de radiografías móviles y trabajó en ellas durante toda la contienda. En ese periodo se llegaron a tomar más de 1 millón de rayos X a los soldados. Luego de la guerra asistió a un sinfín de eventos en diversos países, recibiendo todo tipo de honores. Dada su timidez, estas actividades resultaban molestas, sin embargo las asumía con humildad. Pero su salud se fue deteriorando debido a los efectos nocivos de la radiación que no se conocían en la época, ya que realizaba sus experimentos sin las medidas de seguridad pertinentes. Por ejemplo, llevaba tubos de ensayo con isótopos radiactivos en los bolsillos. En 1934, poco después de su última visita a Polonia, falleció a causa de una anemia aplásica, es decir, una disminución de eritrocitos o glóbulos rojos. Fue enterrada junto a su difunto marido en el cementerio de Esseux, a pocos kilómetros de París. En 1995, sus restos, especialmente bien conservados, con un rostro todavía reconocible, fueron trasladados junto con los de Pierre al Panteón de París. Irene, la hija mayor de Pierre y Marie, obtuvo el Premio Nobel de Química junto con su marido por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Fue en 1935, es decir, unos meses después de la muerte de su madre. En alguna ocasión se le escuchó decir a Madame Curie que devolvería gustosa sus 2 premios Nobel, con tal de que la Academia Sueca se lo concediera a su hija. Marie, al igual que había sucedido con su padre, no pudo disfrutar del logro de su hija. Pero su legado fue extraordinario. Millones de personas que han sufrido cáncer y se han logrado recuperar gracias a la quimio o radioterapia le deben la vida a los esposos Curie. Las series de Mouse Barna les dan las gracias por haberlos visto.